Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy quiero hacer un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a tratar la importancia de hacernos responsables de nuestros sentires, de nuestras emociones. Sí, este vídeo va a escocer un poquito, pero es que es fundamental para que empecemos a soltar victimismo, a soltar el señalar con el dedo al otro de que lo otro, o el gobierno, o mi pareja, o mi hijo, o mi amiga, o quien sea, o mi jefe, es culpable de lo que a mí me pasa. ¿Vale? Nadie es culpable de nada, ni siquiera tú misma, simplemente tenemos que ser conscientes y hacernos responsables de nuestro sentir, que significa de nuestras emociones, de lo que yo siento. Bien, es fundamental. Este vídeo de hoy es fundamental para vivir de una manera consciente, de una manera plena, para no estar viviendo en piloto automático, para no estar continuamente reaccionando y apuntando con el dedo hacia afuera. Ahí fuera nadie es culpable de tu sentir. Si no te sientes apoyada en tus cambios, en tu transición, todo eso es algo que depende de ti. Y de esa manera, gracias a Dios que es así, lo que depende de ti puedes cambiarlo. Pero lo importante y lo primero y principal es hacernos conscientes y responsables de que mi sentir depende de mí. Lo otro simplemente es una proyección que yo he hecho hacia el otro y por eso percibo lo que percibo. ¿Vale? Esto es fundamental. Entonces, vamos a ir viendo esto paso a paso. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Con los ejemplos es como mejor se toma conciencia. En el día a día surgen un montón de emociones. Hay emociones agradables, hay emociones no tan agradables. Hay emociones agradables como alegría, amor, ilusión, etcétera, etcétera. Pero luego hay otras emociones como puede ser la ira, el enfado, la tristeza, la frustración. Esta se da muchísimo. La frustración, la decepción, tantas y tantas, ¿verdad? La inseguridad, el sentimiento de no sentirse válido. Pueden ser emociones que son hacia mí mismo o emociones que son hacia afuera, ¿no? Hacia el otro. Vale, entonces, claro, las agradables es como muy sencillo saber y sentir que las generamos nosotros. Y aún así hay muchas veces dudas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy recibiendo un ascenso en mi trabajo y me siento contenta por el ascenso. Vale, pero en realidad esto es una excusa maravillosa para sentirme yo contenta, pero en realidad esto es el significado que yo le he dado a eso que se llama ascenso. Ocurre lo mismo con las emociones desagradables. Por ejemplo, si yo estoy con mi hijo y no me obedece o me desafía y yo me enfado y yo le grito y yo reacciono, o puede ser con mi hijo, puede ser con mi jefe, puede ser con mi pareja, puede ser con mi padre o puede ser con mi madre, me da igual el exterior. La cuestión es que yo me enfado, yo reacciono, porque hay algo del otro que siento que no me gusta o que no está haciendo lo que yo creo que debería de hacer, ¿vale? La mayoría de los conflictos surgen por esto. Entonces, si yo me enfado o entro en ira, es un enfado descontrolado, es por el significado que yo le he dado a eso que está ocurriendo ahí fuera. Y claro, le he dado un significado que tiene que ver con un juicio. Eso que ha hecho no está bien, en el caso de mi hijo, o eso que ha hecho mi jefe no está bien, o eso que piensa mi madre sobre mí es malo, o mi padre, o mi hermano, o mi jefe, o quien sea. O sea, la mente inmediatamente
le da un significado a eso que está pasando, falta de obediencia, falta de respeto, falta de lo que sea, ¿eh? Yo le doy un significado de ataque, es como me están atacando, de hostilidad, lo que produce que yo me sienta mal, que yo me sienta en enfado, que yo me sienta en ira, que yo me sienta frustrada. Le estoy dando un significado que me hace sentir así. Vale, la pregunta es, ¿todo el mundo le daría el mismo significado que tú? Mucha gente sí, pero hay otras muchas personas que no. Y por lo tanto, en el momento de que haya una persona de que no le dé significado, pues quiere decir que hay otra manera de ver eso que está pasando. Y entonces es esta pregunta, ¿no? ¿Hay otra manera de ver esto? Me encantaría ver esto de otra manera. ¿De qué manera pudiera ver esto que no me produzca este enfado o esta frustración? Vale, por lo tanto, ese significado que yo le he dado y que está en mi mente, me lleva a que yo me sienta de esa manera. Pero, ¿y si dijera, y si le doy a esto otro significado? ¿Y si esto le pudiera dar la vuelta, darle otro significado? ¿De qué manera me sentiría? Es decir, ¿todo lo que interpreta mi mente es verdad? No, absolutamente no. Son interpretaciones de mi mente en base a una percepción y en base a una proyección que he hecho yo sobre el otro. Porque si yo creo que mi jefe es un cabrón, si yo creo que mi hijo es un desobediente, o si yo creo que mi madre es una, no sé, o mi padre es demasiado autoritario, ya estoy teniendo una proyección hacia esa persona y por lo tanto todo lo que vaya a recibir tiene que ver con ese significado o con esa interpretación y con esa proyección que yo le doy a esa persona. Por lo tanto tenemos que empezar a resignificar y a reinterpretar las cosas, porque lo que yo creo que es, puede ser que no. Entonces, cuando a mí me ocurre esto y yo empiezo a sentirme mal, porque me siento enfadada, porque me siento frustrada, yo tengo que, primero, ser consciente de cómo me siento. Segundo, importantísimo, darme cuenta de que ese sentir, el que sea enfado, tristeza, ira, frustración, lo he sentido yo, es mi sentir. ¿Y por qué es mi sentir? Porque lo siento yo en mi cuerpo, no lo siente el otro, lo siento yo, y es en base a una interpretación que he hecho de esa situación o de esa persona. O cuando tiene que ver conmigo misma, la interpretación que he hecho sobre mí misma. ¿En base a qué? En base a lo que yo creo sobre mí misma. Entonces, ok, esto que yo creo es absolutamente la verdad, es lo que todo el mundo creería. Y hay una pregunta muy importante. ¿Quién sería yo sin este pensamiento? Hay un trabajo muy chulo, una herramienta muy chula que es de Byron Katie. Su trabajo se llama The Work y hay una de las preguntas que dice esto, ¿no? ¿Quién sería yo si no tuviera ese pensamiento de juicio hacia el otro? O de juicio hacia mí misma o hacia mí mismo. Pues absolutamente sería una persona mucho más feliz. Entonces, ¿quiero seguir sosteniendo este pensamiento? ¿Quiero seguir sosteniendo este pensamiento que me hace sufrir? Si la respuesta es sí, adelante, ya sabes ese prado emocional donde te lleva. Si la respuesta es no, me gustaría ver esto de otra manera, empieza a darle otro significado a todo esto, para darte cuenta de que lo único que te hace sufrir es el significado que le estás dando a ese hecho o a esa circunstancia o a esa persona o a eso que te está pasando. Y una vez que seas consciente de que depende de la interpretación que tú estás dándole al tema, al asunto, a la persona, puedes y tienes el poder y la autoridad de poder cambiar eso. Esto es fabuloso. Tienes el poder y la autoridad de poder cambiarlo, porque si tú
le has dado ese significado, lo puedes resignificar y darle otro significado. Esto es clave, ¿no? Es un proceso de entrenamiento, es un proceso de reprogramación, de entrenamiento mental, diario. La meditación, el conectarte contigo misma, te puede ayudar mucho a tomar conciencia de todo este tipo de emociones que voy sintiendo, sobre todo las que me causan mucho impacto a nivel corporal. Puedo tomar conciencia para empezar a preguntarme cómo me estoy sintiendo. Esto es clave, ¿eh? Esto yo te diría que es clave, la clave número 1. La pregunta, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo me siento en este momento? ¿Cómo me siento? ¿Qué siento? ¿Estoy frustrada? ¿Qué estoy pensando para sentirme frustrada? Te va a salir casi siempre un juicio hacia el otro o hacia ti misma. ¿De qué manera pudiera ver yo ver esto de otra manera, esta situación? ¿Quiero ver esto de otra manera? ¿Quién sería yo sin ese pensamiento? Entonces, finalmente, se trataría de soltar ese pensamiento que te está llevando a sufrir y elegir verlo de otra manera, elegir cambiar tu percepción y tu proyección hacia el otro o hacia la situación. ¿Vale? Muy bien, pues para que veas lo importante que es hacerme responsable de mi sentir y darme cuenta que ese sentir depende de mi interpretación y del significado que yo le he dado a esa situación, a esa persona o a mí misma. ¿Puedo cambiarlo? Sí, que asumo la responsabilidad de que el sentir depende de mí y de que el mundo no es el culpable de lo que yo siento. Todo es cuestión de entrenamiento. Si te interesa este tema, que es clave, y además si estás en un proceso de cambio, de reinvención personal, reinvención profesional, cambio de cualquier tipo de cambio, ¿no? Cambio de terminar una relación, de terminar con un trabajo, y te interesa profundizar en este tema de las emociones y de asumir la responsabilidad, pues puedes contactar conmigo a través de mi página web www.bienvenidamorote.com. Como sabes, soy experta en talento y reinvención profesional y personal. Al final acompaño a profesionales y emprendedores y personas a reinventar sus vidas, y el tema de las emociones es fundamental, asumir la responsabilidad de nuestro sentir para poder vivir en nuestro día a día de una manera más plena, en bienestar y con más salud. Así que gracias por estar aquí, gracias por escucharme, y seguimos haciendo más vídeos en breve. ¡Mua!